Comenzamos este espacio de entrevistas preelectorales con el candidato de Vox por León, con Carlos Pollán. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Un placer. En primer lugar, ¿con qué expectativas se afronta esta cita electoral? Porque es la formación más joven de la que bueno, pues puede tener presencia en las Cortes y quizá una de las que más puede crecer según las encuestas. No sé cuánto se fían de esas encuestas y con qué expectativas llegan a la cita. Bueno, las esperamos con mucha ilusión, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando en la provincia y a nivel autonómico esperando que llegaran estas elecciones. De hecho, tenemos que agradecer a Mañueco que la petición de nuestro secretario general un viernes en las Cortes de Castilla y León de que las convocara lo atendió al lunes siguiente y bueno, pues estábamos, como llevamos diciendo mucho tiempo, estábamos preparados, estamos muy ilusionados y con esperanzas de obtener un buen resultado porque consideramos que León y que Castilla y León necesitan un cambio radical a 35 años de políticas del PP que ahora mismo pues, han llevado a la comunidad al punto en el que se encuentra. Las encuestas, nuestra encuesta, siempre decimos lo mismo, nuestra encuesta es la calle, nuestra encuesta es estar todos los días en la calle, en los pueblos, en los barrios, tomando el pulso a la gente, a sus necesidades, a sus comentarios. Y bueno, pues estamos, como te digo, muy ilusionados, haciendo un gran trabajo importante y bueno, pues esperanzados con tener un buen resultado el 13 de febrero. Como nos decía, les llegan en un buen momento, porque como decimos, es el partido, pues, por así decirlo, más joven. Ya llegaron a las generales consiguiendo un buen resultado en León. No sé si ha dado tiempo también para crear esa estructura en la provincia y llegar a los ciudadanos, porque en estos partidos con líderes tan carismáticos a veces parece que la provincia queda un poco más a la sombra, ¿no?, del Partido Nacional. No sé si han tenido tiempo de implantarse también. Bueno, llevamos en ese proceso 2 años, ¿no? Siempre nos marcamos en octubre del 2019 un margen de 4 años que siempre es lo que piensas que van a durar las legislaturas completas y bueno, pues ese proceso lo hemos ido avanzando con todo el apoyo de la Organización Nacional, que también ha crecido mucho en este tiempo, y la verdad es que estamos muy orgullosos de contar con un montón de coordinadores, una estructura ya a nivel provincial importante, no la que tienen otros partidos que llevan pues muchísimos años implantados en la provincia, pero eso lo suplimos con el cariño que nos demuestra la gente, con la implicación de la gente, con la implicación de nuestros voluntarios, de nuestros coordinadores, que la verdad que nos da ese empujón de más ilusión todavía por trabajar y por estar esperanzados de este resultado del 13 de febrero. Habla de la necesidad de cambio, de que Vox viene a propiciar ese cambio. ¿Qué ofrece Vox a los leoneses? Bueno, yo creo que León y la comunidad necesita un cambio radical, ¿no? Creo que los 35 años de gobierno del PP ha traído consigo muchos problemas para esta comunidad y sobre todo dentro de esta comunidad León es una de las provincias más castigadas por las políticas del PP. Ahora mismo Mañueco se está empeñando en decir que su lucha es contra el sanchismo y yo creo que la lucha de toda la comunidad es contra un PP que ha sido el mejor gestor de las políticas de izquierdas del Partido Socialista, porque definitivamente ha adoptado todas las políticas de la Agenda 2030, ha adoptado todas las políticas del globalismo de la Unión Europea que están machacando sectores importantísimos para nosotros como la agricultura y la ganadería y bueno, qué duda cabe que León es uno de los grandes perjudicados del Estado autonómico fallido absolutamente y que bueno, pues poco a poco vamos a intentar revertir y darle la vuelta. Hablaba el líder nacional, Santiago Abascal, de esa necesidad, ¿no?, de cambiar ese sistema autonómico con el que no estaban de acuerdo. ¿Qué propuestas traerían, por ejemplo, para León, si consigue representación en las Cortes? Bueno, nosotros la primera, y creo que es común a todas las comunidades autónomas, cualquier propuesta que hagamos siempre pasa por una reducción del gasto público y del gasto político. Yo creo que ningún partido se plantea este tema y yo creo que es vital para poder atacar políticas en materia de educación, en materia de infraestructuras, en materia de sanidad. Lo más importante y lo principal es
reducir ese mastodóntico gasto político que tenemos, ya no solo en Castilla y León, sino tenemos 17 reinos de taifas que están suponiendo una carga importantísima para las provincias y en las que una provincia como León es de las más castigadas en este ámbito. Qué duda cabe que las comunidades autónomas en su inicio se plantearon para evitar el centralismo de España, ¿no? Digamos, y lo que nos hemos encontrado tristemente es que en lugar de reducir ese centralismo nos hemos encontrado con 17 centralismos y dentro de esos centralismos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, pues León es de las más perjudicadas a todos los niveles, a nivel de agricultura, a nivel de sanidad, a nivel de infraestructuras, y eso es por lo que tenemos que empezar, esa reducción del gasto público y a partir de ahí trabajar en cada provincia y en León concreto, pues en muchos aspectos que hay que trabajar, infraestructuras. Tenemos la autovía León-Valladolid, después de 20 años, sigue parada. La autovía Ponferrada-Orense, la 76, parada. El AVE cada vez con menos frecuencias a nuestra provincia. A nivel de sanidad, esa despoblación y esa desindustrialización que estamos viviendo, pues nos lleva a consultorios cerrados. Tenemos un montón de cosas. Yo a la gente, es cierto, muchas veces se nos achaca que hablamos de la Agenda 2030 y la gente no entiende qué supone la Agenda 2030 para una provincia de León. Pues hay muchísimos casos de la Agenda 2030 que están perjudicando a León y que podríamos enumerar un montón de ellos, ¿no? Díganos alguno, porque precisamente por ejemplo, podríamos hablar de la minería. La minería ha sucumbido en León por las políticas de la Agenda 2030, de la transición energética. Tanto PP como PSOE fueron los más rápidos en hacer desaparecer la minería, cuando en países de la Unión Europea como Alemania o como Polonia, pues el horizonte de la minería todavía está abierto al año 2035, al año 2040. Hemos destruido las centrales térmicas. A nivel de agricultura, estamos haciendo competir a nuestros agricultores y ganaderos de León, que es un sector vital en León y que ha sido una seña de identidad de nuestra provincia, pues les estamos haciendo pelear con productos que vienen de otros países que no cumplen, no se les exige los mismos requisitos fitosanitarios o a nivel laboral, por ejemplo, de las explotaciones. Creo que ese es un tema que hay que revertir y que pelearemos desde las Cortes de Castilla y León por hacerlo y porque León vuelva a ser un referente en todos esos temas. Es inevitable, dado el alza del partido, la igualdad que se puede prever en el reparto de fuerzas y lo que las encuestas, siempre cogiéndolas con mucho cuidado, nos están diciendo, hablar de la posibilidad de pactos. ¿Cómo se plantea Vox esa posibilidad? Porque hablan de acabar con 35 años del Partido Popular, pero por ideología parecería lógico que ese pacto pudiera ser precisamente con el PP, algo que ya, por ejemplo, pues también se le echaba en cara a Ciudadanos en su momento. Bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que nos diferencian del Partido Popular. Desde luego nosotros, sería una falta de respeto a nuestros votantes ahora mismo hablar de posibles pactos posteriores. Nosotros salimos a ganar las elecciones, nosotros tenemos un candidato como Juan García Gallardo que viene a representar el cambio de todo lo que queremos plantear para esta comunidad, un candidato joven, un candidato que viene preparado, un candidato que viene del ámbito privado a dar el do de pecho y a pelear por la juventud de esta comunidad y por el avance de salir de la situación en la que se encuentra, y ahora mismo hablar de posibles pactos creo que sería un problema y una falta de respeto para nuestros votantes. Nosotros salimos a ganar las elecciones, como cada vez que nos presentamos a una de ellas, y además con un gran candidato que está demostrando que tiene las ideas muy claras. Lo que pase después del 13 de febrero, bueno, pues ya lo veremos, ¿no? Pero creo que tenemos muchas cosas diferentes al Partido Popular y que están valorando y valora a la ciudadanía. Pues estaremos pendientes de esa evolución. Todavía es cierto que nos quedan incluso todavía unas horas para entrar en campaña. Seguiremos pendientes de la actividad de Vox en campaña, al igual que el resto de partidos. Carlos Pollán, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial electoral. Muchas gracias y a vuestra disposición para cuando queráis.
Pues las palabras, el acercamiento a las políticas de Vox de cara a esta cita electoral del 13 de febrero. Una rápida pausa y enseguida seguimos escuchando a otras formaciones. Continuamos con este espacio preelectoral, ahora saludando al candidato de Podemos por la provincia de León, Sixto Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Unidas Podemos. De Unidas Podemos, una efectivamente. Coalición, sí, ahora es una coalición. Se repite esa coalición, supongo que con la esperanza de aunar esas dos fuerzas, ¿no? Y de mantener, porque es cierto que en las últimas elecciones autonómicas bajó la presencia o el número de votos que recibió la formación. Supongo que el objetivo es recuperarse, ¿no? Y esa coalición, como decimos, pues busca eso, ¿no? El aunar las fuerzas de la izquierda. Sí, esa es la coalición. La coalición exactamente está formada por Alianza Verde, Izquierda Unida y Podemos. Somos tres fuerzas y efectivamente en la línea de lo que tú dices, unificar por fin a la izquierda, que no ha sido la tendencia habitual, pero que creemos que es absolutamente necesario. Y bueno, que todos seamos un poco esta coalición la voz de esa gente que tan descontenta está de los últimos años de las políticas de la Junta, ¿no? Antes de entrar ya en materia con las propuestas, con las expectativas, es inevitable mencionar el hecho de que el candidato y el procurador en Cortes por León, Pablo Fernández, se presenta por Valladolid. ¿Cómo se le explica eso a los ciudadanos, incluso a los militantes? No sé qué tal ha sentado entre los militantes y cómo se les explica ese cambio, que se presente por Valladolid. Bueno, pues es una decisión del partido, en primer lugar, es una decisión interna del Consejo de Coordinación. Los militantes se lo han tomado bien y, bueno, tampoco merece ir más allá, ¿no? Sí que se ha achacado que se había mirado las encuestas, pero bueno, ahora viendo las últimas es justo al contrario, ¿no? Por lo tanto, los mal pensados no han acertado. Y a la vez, pues el partido tenía la idea, que ya se estaba un poco cociendo desde hacía meses, de que necesitábamos otro tipo de candidato, con otro perfil, en este caso alguien rural, alguien que proceda de la ganadería como yo, y al final esa fue la apuesta, Roberto. ¿Y qué espera que su perfil aporte a la candidatura de Podemos, de Unidas Podemos, para atraer el voto? Bueno, pues básicamente que hay que tener en cuenta que León es una provincia gigantesca, de las más grandes del país, y que alguna gente no es consciente de ello. Somos un inmenso espacio rural salpicado de pequeños núcleos de población urbana, ¿no? Como es León y su alfoz, y Ponferrada y su alfoz. Por lo tanto, yo creo que el perfil y la nueva aportación que tengo que hacer yo es un poco, pues eso, ¿no? Ser la voz de esas zonas rurales, de esas zonas absolutamente castigadas, que se han quedado sin población, que se han envejecido, que nuestros jóvenes no han tenido oportunidades, ya ni siquiera se plantean el estudiar dentro de esta comunidad, sino que se van a otras comunidades autónomas con la idea de quedarse. Y esa es un poco la idea que tenemos del nuevo perfil de candidato, ¿no? Que lo de desconocido o novedoso, yo creo que es muy entre comillas, porque vamos, la gran mayoría de la provincia me conoce hace muchísimos años, sobre todo los sectores de agrupaciones de ganaderos y agricultores, el cooperativismo. En esa lucha llevo muchos años y se me conoce mucho en todos esos entornos. Sí que prometo viajar un poco más por León Capital para que por aquí se me conozca también, y desde luego tenemos muy claro que esta lista no es, ya se nos ha achacado un poquito, a ver si solo os vais a acordar del mundo rural y solo tenéis medidas potentes para la rural. No, obviamente sabemos que somos una provincia muy diversa, con muchísimas comarcas muy diferentes, y en nuestro programa está todo incluido, obviamente.
antes de entrar un poco más en esas propuestas que traen de cara a la cita electoral, menciona que su procedencia del sector ganadero, que es conocido en ese mundo. Precisamente de ese sector viene el último gran rifirrafe político, podríamos decir, en torno a las declaraciones precisamente del ministro Garzón acerca de la calidad de la carne. Eso lo ha aprovechado también pues, partidos de la oposición a nivel nacional, en este caso en el gobierno, para criticar las políticas en materia ganadera y de agricultura de Podemos y del Partido Socialista. ¿Qué tienen que decir a esas críticas y qué valoración de esas declaraciones de cara a lo que ustedes vayan a proponer para la ganadería, por hablar de este sector en concreto? Pues mira, Roberto, la verdad es que la precampaña, bueno, ha sido un poco divertida, porque hemos visto el nivel de esta gente, ¿no?, que está acostumbrada primero a crear bulos. Ya no es el primero que utilizan contra el ministro, ha salido reforzado, y su idea siempre es la misma, ¿no? Crea un bulo que algo quedará. Lo que ocurre que se ha vuelto completamente contra ellos. Lo que ocurre que pretende tapar otra serie de historias que todos conocemos, ¿no? Problemas judiciales que tienen estas formaciones. Y bueno, al final yo creo que ha venido muy bien, sobre todo a los ciudadanos y a las ciudadanas, Roberto, porque hemos debatido durante estas semanas y hemos introducido conceptos importantísimos que el ciudadano desconocía. Hemos hablado de macrogranja, de macrovaquería, de ganadería industrial, de ganadería familiar, de extensivo, de intensivo, de sostenibilidad, un montón de conceptos que es muy bueno introducir, ¿no? En cuanto al bulo en sí, pues ha durado lo que ha durado, les ha estallado en plena cara. Al ministro se ha demostrado que no solo le ha dado la razón Unidas Podemos, sino que la propia Unión Europea ha dado un toque a este país y a otros y ha dicho, oye, que va a ser verdad que el modelo de macro, la contaminación que generan en el suelo, en los acuíferos, en la atmósfera, es insostenible. Hay que empezar a generar otro modelo. Por lo tanto, si era una maniobra de distracción, por lo que te decía, por sus temas judiciales y todas estas historias a las que estamos desgraciadamente acostumbrados, pues bueno, nos ha venido de maravilla, la verdad, en ese sentido, y a los ciudadanos sobre todo, que creo que están aprendiendo mucho de todos estos conceptos que te decía. La ganadería, la agricultura son uno de los grandes exponentes del medio rural, que es su gran apuesta. ¿Cuáles son? Ahora sí entramos un poco más de lleno en esas propuestas, esas medidas que plantean si salen elegidos en las elecciones del 13 de febrero. Mira, básicamente, y para que la gente nos entienda con rapidez, es una propuesta de un cambio de modelo productivo, ¿vale? La gran mayoría de la montaña y de los espacios rurales, no solo de León, aquí ya generalizo, también de esta autonomía de Castilla y León, está produciendo a pérdidas, ¿vale? Eso, para explicarlo rápidamente, por poner un ejemplo, es un ganadero que le cuesta producir el litro de leche 40 céntimos y al final lo saca al mercado a los intermediarios a 35 céntimos. Eso es producir a pérdidas, ¿vale? Nosotros proponemos un nuevo modelo productivo. Un nuevo modelo productivo que primero hay que dejar claro que para que los espacios rurales estén habitados, haya personas, haya trabajo, hay que generar las condiciones de habitabilidad. Y eso, Roberto, solo se puede conseguir con un modelo sanitario absolutamente diferente del que llevamos sufriendo 35 años, eliminando las listas de espera, abriendo y reabriendo los consultorios médicos rurales, con un modelo educativo absolutamente opuesto al suyo, igual que en el sanitario público y gratuito, que se deje de cerrar las escuelas rurales, que se deje de masificar la educación en las capitales de provincia o de comarca, donde los niños, como decía, se masifican en aulas enormes, donde los que tienen menos capacidad se van al fondo. Ese no es nuestro modelo educativo.
¿Y cómo se puede hacer eso? Porque supongo que hacen falta recursos, ¿no?, para mantener esos modelos. Claro, es que en eso a eso queremos que se dediquen los recursos y nuestros presupuestos, ¿no? No a hacer donativos a fundaciones extrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que esas escuelas rurales se reabran, por ejemplo, se utilicen para la educación infantil, se utilicen para la formación que va a ser necesaria. Si queremos generar empleo rural, hace falta monitores de tiempo libre, hace falta los cursos que hoy son ya obligatorios en la Unión Europea para ganaderos, para agricultores, hace falta senderismo, porque otra de las propuestas es un modelo de turismo sostenible para todos nuestros espacios que son un auténtico privilegio, que te voy a contar a ti de nuestra Laciana, ¿no? Espacios naturales, espacios culturales. Eso es lo primero que tenemos que hacer. La digitalización. Tú sabes que hay muchos pueblos, no solo en Laciana, sino en toda la montaña, también aquí en la montaña central, pues que la digitalización no existe, ¿no? Eso es fundamental. El acercar el banco al anciano, que no tiene que ir a buscar dinero no sé dónde, que se ha permitido que las oficinas bancarias se cierren en la mayoría de las comarcas. Todo eso tiene que generar, obviamente, los servicios sociales, que pare la privatización bestial que están haciendo, que un anciano no tenga posibilidades de ir a una residencia porque es privada y su pensión no cubre ni la mitad del costo de su estancia allí. Todo ese tipo de cuestiones es justo lo opuesto al modelo que hemos sufrido 35 años. Precisamente ellos lo que hacen es privatizar, favorecer a la concertada, a la sanidad privada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que ya hemos conseguido esa habitabilidad de esos espacios, es cuando ya generamos los modelos, ¿no? ¿Qué modelos proponemos nosotros? Pues proponemos unos modelos de desarrollo rural adaptados a las especificidades de esta provincia nuestra tan grande y tan diferente. ¿Por qué? Pues porque el modelo no puede ser el mismo para Sagún, para La Bañeza, para El Bierzo, para Laciana, o para Posada de Valdeón, o para Riaño, o para Villamanín, porque nuestras comarcas, precisamente gran parte de su riqueza es su especificidad y las diferencias que hay entre unas y otras. Y fundamentalmente estos modelos, que como te decía, pues eso, es un modelo productor nuevo, es un modelo turístico sostenible nuevo, y también incluye algo que, esto es lo que menos gracia les va a hacer a la derecha, un modelo energético nuevo. Un modelo energético en donde ya estamos dando el toque a nuestro socio de gobierno a nivel nacional, diciéndole que es absolutamente necesario e indispensable la creación de una empresa pública de energía, que se puede hacer, que ya está demostrado que funciona, y sobre todo comunidades energéticas para las localidades más pequeñas. Ahora que menciona el modelo energético, ¿cómo se puede desarrollar cuando, pues eso, consiste a lo mejor en energía eólica, energía solar, pero luego cuando se intentan instalar esos parques eólicos o parques, placas fotovoltaicas, luego siempre hay problemas o rechazo según en qué zonas? ¿Cómo se puede compaginar o cómo se puede desarrollar ese modelo sin que exista ese rechazo o ese impacto? Nosotros, es obvio, y ahora nos están echando un poco en cara a esto, siempre hemos defendido las energías renovables, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cuestión muy importante: no todas las energías renovables son limpias. Aquí voy a utilizar una respuesta de Pablo Fernández, ya que antes hablábamos de él, ¿no? Pablo decía, hombre, es muy fácil de explicar, la zona más alta de León capital es la catedral. Yo no me imagino un molino puesto en la torre más alta de la catedral de León, ¿no? ¿Qué quiere esto decir? Que hay que tener en cuenta otra serie de condicionantes. Se está hablando de macroparques bestiales en la montaña cercana aquí a León capital. Hay otros proyectos para El Bierzo. Lo primero, hay que respetar los espacios naturales. Lo primero, hay que respetar a la gente, ver dónde se instala. Y el fondo de la cuestión, Roberto, lo fundamental, es que nosotros en ningún caso vamos a defender el mismo modelo que había hasta ahora. Lo que ellos proponen es sustituir el carbón
con el agravante que supuso la última Nos quedan parte. 30 segundos para Sí, por la generación de este tipo de energías, pero controladas por las mismas multinacionales. Es que esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que eso sea generado y controlado por empresas públicas y, como te digo, por comunidades energéticas muy pequeñas, muy adaptadas a las materias primas que hay en cada localidad pequeña. Pues hasta aquí llega nuestro tiempo. Tenemos que ajustarnos a la proporcionalidad del tiempo repartido entre formaciones, así que tenemos que terminar aquí esta charla con Sixto Martínez, candidato de Unidas Podemos por León a las Cortes de Castilla y León. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Roberto, por haberme invitado. Gracias. Y después de esta charla con el candidato de Unidas Podemos, hacemos una pausa y continuamos conociendo más propuestas. Continuamos en este espacio, este especial preelectoral, repasando las propuestas de distintos candidatos a esas elecciones autonómicas del 13 de febrero. La siguiente entrevista la vamos a hacer de manera virtual, porque la candidata por León de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, está confinada en su casa. Son estas cuestiones que también marcan la precampaña y la campaña en estos tiempos de pandemia, pero nos recibe desde su casa, como decimos, Ana Carlota Amigo, a la que ya saludamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto, encantado de estar aquí con vosotros, sobre todo por eso, porque estoy confinada y da mucha alegría tener contacto con el exterior. Bueno, en primer lugar, gracias por recibirnos y ¿qué tal se encuentra? Bueno, me encuentro afortunadamente muy bien. Los 2 primeros días pues con los síntomas que ya conocemos, de escalofríos, un poco de fiebre. Pero nada, pues al ser positiva hay que cumplir el protocolo que exige Sanidad. Ya sabemos que esta variante Omicron es muy contagiosa, así que hay que cuidarse mucho y prevenir el poder contagiar sobre todo a familiares y a gente que sea vulnerable. Así que ayudemos todos, sigamos ayudando un poco todos a Sanidad. Pero bueno, yo de momento ya, hoy me encuentro muy bien, así que encantada y espero en unos días ya poder salir a hacer campaña y a trabajar en bien de los ciudadanos de esta comunidad. Claro, la precampaña continúa a las puertas ya de la campaña electoral, a medianoche del jueves al viernes, con muchos actos, mucha actividad también por parte de Ciudadanos. ¿Cuáles son las expectativas después de ese adelanto electoral, de esa ruptura con el Partido Popular y de lo que dicen las encuestas de esa supuesta tendencia a la baja? ¿Con qué expectativas afrontan la cita? Bueno, en primer lugar yo creo que no debe salir gratis, que los ciudadanos no podemos consentir ya que en política la mentira sea un valor, ¿no? Estas elecciones se han convocado de manera irresponsable por un presidente además que ha mentido a los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer los ciudadanos es votar en conciencia, ¿no? Votar a aquellas personas que se ha demostrado que durante el peor momento de la historia de esta comunidad han gestionado de manera eficaz, de manera eficiente y de manera honesta y transparente, ¿no? Entonces yo creo que iniciar una campaña con esos valores es lo mejor que puede tener un político en su mochila, lo mejor que puede llevar un político en su mochila es la integridad, es la honestidad como persona y luego, por supuesto, también hay la buena gestión, ¿no? La capacidad de gestión en los momentos más complicados de la historia. Desde luego, lo que queremos es que los votantes que ha tenido Ciudadanos, en mi caso hace 2 años y medio nos votaron 28.000 leoneses. Yo espero y confío en recuperar esos 28.000 votos, que vuelvan a confiar en nosotros, porque creo que hemos demostrado que podemos gestionar de una manera más eficaz de lo que se estaba haciendo en estos 30 años pasados, que somos una alternativa seria, que no somos populistas y que no ofrecemos a cuestiones muy complejas soluciones fáciles, porque la política no es fácil, la gestión política de las políticas públicas no es fácil y estamos en una comunidad que tiene problemas que hay que afrontar con seriedad.
Ha habido una cuestión durante ese gobierno de coalición que también ha marcado en parte diferencias, que ha creado cierta controversia, que era ese modelo sanitario que el Partido Popular, una vez roto el acuerdo, pues rechazó, que ustedes han defendido como una solución factible para la sanidad en la comunidad. ¿Seguirán adelante con esa idea, ese llamado plan Aliste, porque fue la localidad zamorana la experiencia piloto? Bueno, hay una cosa que acabo de decir también y voy a seguir repitiendo. No se puede engañar sistemáticamente a los ciudadanos y seguir engañándoles durante tantos años. La atención primaria necesita una reforma, lo sabemos todos, lo sabe el Partido Popular, lo sabe el Partido Socialista, lo saben y lo ven, lo palpan nuestros ciudadanos, especialmente en el mundo rural, y lo que ha querido la mejor médico del mundo, una médico que durante 30 años se ha dedicado a la atención primaria, es ayudar y mantener ese sistema sanitario tan bueno que tenemos, con esa atención de calidad que necesita el mundo rural y que necesita la atención primaria, por cierto, también en cualquier lugar. Así que, por supuesto, que nosotros no vamos a mentir a los ciudadanos como hacen Partido Popular y Partido Socialista. Es imposible porque no dan los números. Con 3.100 consultorios y 900 médicos atender a todos esos consultorios. Aquí no se trata de tener edificios físicos, de tener consultorios en cada municipio, se trata de tener médicos, enfermeras y asistentes sanitarios que atiendan a nuestra población del mundo rural. Eso es lo que estaba reorganizando nuestra consejera, la política mejor valorada de la historia de esta comunidad, una de las mejor valoradas en España. A lo largo de la historia se puede consultar y yo creo que el problema del Partido Popular ha sido primero que ha puesto por encima de las necesidades de los ciudadanos, de las necesidades de la atención primaria, su propia necesidad política de no perder votos. Entonces, nosotros es verdad que estamos en una situación comprometida porque tratar a los ciudadanos como adultos supone que a veces no les gusta escuchar una realidad, ¿no? Pero la realidad palpable es que no hay médicos suficientes y enfermeras suficientes para tener todos esos consultorios abiertos. ¿Qué habíamos decidido? Mantenerlos siempre que se pueden tener abiertos, pero siempre que se reestructure la atención primaria. Si no se reestructura de una manera seria, si no se permite que se tenga una mejor asistencia en los centros de salud, que estén cercanos, que se mejore el transporte sanitario, que habíamos convocado un contrato de 800 millones de euros para mejorar ese transporte sanitario y que todos los ciudadanos de nuestra comunidad, independientemente de donde vivan, del lugar alejado o no de su centro, puedan tener una cercanía muy próxima, un transporte muy próximo y que les recoja incluso en sus propios domicilios. En toda la comunidad, que recuerdo que tiene 90.000 kilómetros de extensión, que es la más extensa de España, la tercera más grande de Europa. Es decir, se estaba trabajando en todo eso y eso hay que seguir fortaleciendo. Hay que implementarlo porque eso se une a que no es que solo ahora no haya facultativos, es que además en estos 4 próximos años se van a jubilar casi un 30% y no hay suficiente no va a haber suficientes facultativos para incorporar a nuestro sistema sanitario. ¿Cómo será que desde que hemos dejado nosotros el gobierno, han sacado a concurso diciendo que van a pagar 310 euros más a cada médico que vaya a trabajar por las tardes? ¿Cómo estarán de cansados los médicos que solo el 10% ha contestado a esa oferta del Partido Popular? Aquí no se trata de que los médicos doblen turnos, se trata de reorganizar la asistencia sanitaria, de que esos médicos que tienen menos cartillas y que atiendan a menos población en el mundo rural, atiendan a más personas, de que aquellos médicos de atención primaria, es que hay médicos de atención primaria atendiendo 700 cartillas en las capitales y en otros consultorios. Y resulta ¿Cómo se puede, Ana Carlota, perdona que le interrumpa, ¿cómo se puede hacer para aumentar esas plantillas? ¿O eso no se ve factible? Porque también ha sido otro caballo de batalla, atraer profesionales a la comunidad y en concreto a la provincia de León.
Bueno, nuestra consejera ya sacó el máximo, convocó el máximo de facultativos MIR para las máximas plazas, perdón, para que pudiéramos tener el máximo de plazas permitidas, que esto es una cuestión del gobierno en nuestra comunidad, porque es verdad que durante años se había retenido. Nuestra consejera lo que ha hecho es cambiar esa política, pero el que falten facultativos no solo es un problema de esta comunidad. Ayer hemos visto que faltan 300 en el País Vasco, es decir, no hay facultativos suficientes. El gobierno, porque esto es una cuestión del gobierno, tiene que convocar más plazas, tiene que permitir que haya más formación, y ahora nos vamos a encontrar, como no se ha solucionado a tiempo, en que tenemos que reorganizar. También hablan del tema de que están peor pagados los de la Comunidad de Castilla y León. Es falso. Estamos en la media, por encima de la media en los salarios de los facultativos. Algunos ganan cantidades ingentes, mucho dinero, y son probablemente los mejor pagados de España, pero es verdad que hay otros que no. En la media estamos por encima de la media, y lo que hay que ver es qué facultativos tienen y atienden a cuánta gente, reorganizarles, porque lo que no puede ser que para un mismo sueldo haya facultativos que atienden a 700 cartillas y otros que en el mundo rural solo atienden a 40. Se trata de reorganizar eso. ¿Y qué ocurre también con los jóvenes que quieren venir, que sacan sus plazas MIR y que vienen a nuestra comunidad? Ellos quieren seguir aprendiendo, quieren seguir formándose, para que un médico sea bueno y atienda a una población de manera eficiente, de manera eficaz, atendiendo realmente a los problemas de salud que tienen. Necesitan irse formando cada año. Si tú lo que les ofreces a un joven que acaba de terminar y aprobar el MIR, irse a una población en la que solo va a atender a 40 cartillas de gente que tiene los mismos problemas y siempre atendiendo lo mismo, para ellos no es un incentivo, porque les gustaría más estar en un centro de salud, en el que puede aprender a atender a mayor población, con mayores patologías, porque se sienten mejor, porque aprenden mejor su profesión. Entonces, no podemos ofrecer a los jóvenes, porque no van a querer venir, el solo atender 40 cartillas. Por eso nuestra consejera estaba trabajando, y estábamos trabajando desde hace 2 años, no solo ella, es que con quien ha estado trabajando es con los profesionales. Les recuerdo que además todas las asociaciones de ámbito sanitario han apoyado esa reestructuración. Pues han trabajado en eso, ¿no? En la propuesta que nosotros tenemos para esta comunidad y para esta provincia. Nos quedan pocos minutos para terminar la entrevista. Queríamos también abordar el tema de la reindustrialización, de la creación de empleo. Usted ha sido consejera de Empleo y también han tenido actos aquí para reivindicar su labor para la atracción de empresas. ¿Qué futuro le puede esperar a León si gobierna Ciudadanos en esa materia? Bueno, nosotros habíamos dejado, eso es fundamental, nosotros habíamos dejado ya aprobado el segundo plan de promoción industrial de nuestra comunidad. Para León es fundamental, nosotros tenemos que reindustrializar León. Somos la tercera provincia más industrializada de nuestra comunidad. Primero está Burgos, después Valladolid y después León, pero tenemos que recuperar toda esa industria que perdimos en su momento, por desgracia, por haber hecho una transición justa, demasiado rápida, sin que hubiera una alternativa, ¿no? Especialmente en nuestras cuencas mineras. Aún así, somos, como digo, la tercera provincia más industrial de España, pero la segunda con más empresas y la segunda, además, más poblada. Así que tenemos futuro, porque tenemos sectores biotecnológicos, sector de nuevas tecnologías, TIC. Creo que hay que centrarse muchísimo en esa reindustrialización, en potenciar la ciberseguridad y la digitalización en nuestra provincia. Creo que hay que hacer una apuesta más decidida, y el Gobierno tiene que hacer una apuesta más decidida por el INCIBE. Creo que no es suficiente lo que ha hecho. De hecho, hay una comunidad como es la andaluza, y en concreto la ciudad de Málaga, que nos está adelantando en centros de ciberseguridad, que yo he trabajado mucho, he trabajado y he contactado con todas las empresas grandes que se estaban instalando en Málaga, para decirles que León también podía ser ese polo de ciberseguridad
formando también a nuestros perfiles profesionales, concordando la formación de los desempleados con lo que necesitan las empresas. Así que yo creo que tenemos mucho potencial, eso es lo que hay que trabajar, coordinado, por cierto, con otras administraciones. Necesitamos suelo industrial, pero el polígono de Villadangos, que yo creo que ya se ha llegado al acuerdo con las pedanías de Villadangos, va a ser el polígono más grande de Castilla y León, pero ahora hay que trabajar para que esas empresas que vienen y necesitan suelo industrial lo tengan. Aquí, en León. Se nos termina el tiempo, Ana Carlota. Vale. Nada, si quiere terminar le dejamos una última frase, pero para ir terminando ya porque se nos acaba el tiempo. Nada, que queremos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, con transparencia, con honestidad, con integridad y sobre todo con mucho esfuerzo y mucho trabajo. Somos muy positivos y León tiene mucho futuro. Esperemos y confiemos en que los ciudadanos sepan valorar la verdad y el trabajo. Pues muchísimas gracias, Ana Carlota Amigo. Tenemos los tiempos medidos en estos espacios preelectorales, por eso sentimos haber interrumpido. La verdad que vamos a tener oportunidad de seguir escuchando las distintas propuestas y profundizando. Lo que nos queda, eso sí, es agradecer a Ana Carlota Amigo que nos haya atendido, aunque sea en confinamiento. Pronta recuperación le deseamos y suerte en la campaña. Muchas gracias. Gracias a vosotros y gracias a todos los telespectadores. Pues son las propuestas de Ciudadanos. Hemos escuchado a Ana Carlota Amigo. Una breve pausa y seguimos con otro candidato. Llegamos a la última entrevista del programa de hoy, en este caso a la que fue la tercera fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas, la Unión del Pueblo Leonés. Tenemos con nosotros a su secretario general y candidato a las Cortes, Luis Mariano Santos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado. Como decimos, tercera fuerza más votada en las últimas elecciones autonómicas en 2019. Y según las previsiones, con visos de seguir ascendiendo. No sé si esas son las expectativas que ustedes tienen. Sí, las percepciones más allá de las encuestas, que todas nos dan con una inercia hacia arriba, la percepción que tenemos en la calle es de que vamos a seguir creciendo, lo cual es un poco la estrategia que nos habíamos planteado en su momento y yo creo que un poco corrobora que la labor está siendo aprobada por los ciudadanos, ¿no? Ha habido mucho movimiento en León de precampaña. Ustedes también han hecho mención de ello en los últimos días, en las últimas semanas. Lo que está claro es que León está en el foco de los partidos políticos. No sé cómo lo valoran, si creen que les pueden coger ese terreno de defensa de León o si les viene bien. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es una victoria de los leoneses y del leonesismo, ¿no? Es una victoria poner en el escenario político todos los problemas que tenemos en León, ¿no? Y que alguno acabe enterándose un poco de lo que está pasando aquí. Creo que es una victoria, entre otras cosas, porque demuestra un poco lo que han hecho hasta ahora estos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, sobre todo con la provincia y con la región leonesa. Y para nosotros, desde luego, es una gran oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad porque habitualmente suelen intentar apropiarse del leonesismo cuando llegan las elecciones, y me refiero sobre todo al Partido Popular y al Partido Socialista, y dentro de esa apropiación lo único que están haciendo realmente es en alguna ocasión incluso hacer el ridículo, como lo hizo la señora Ayuso en el pasado Congreso del Partido Popular, y como lo hacen habitualmente con propuestas como hacer una sesión de investidura en San Isidoro. Yo creo que esos errores políticos los van a pagar y yo creo que los ciudadanos leoneses están hartos de que se les intente engañar y que se intenten apropiar del leonesismo cuando llegan las elecciones. Para nosotros, repito, es una oportunidad fenomenal porque plantea en el escenario político los problemas que nosotros venimos denunciando hace muchos años, y esperamos que se aprovechen y esperamos que los ciudadanos al final lancen un mensaje claro y rotundo hacia esas políticas que nos han dejado como nos han dejado, ¿no? Pues supongo que también UPyL intenta recuperar peso en esas Cortes después de una breve legislatura en la que
no sé si se ha quedado con ganas de tener más protagonismo con el pacto entre PP y Ciudadanos y también con la presencia de Por Ávila, que parecía siempre opción por delante de la UPL. Bueno, lo que sí es cierto es que hace 4 años, o sea, en la pasada legislatura tuvimos un papel un poco más importante, ¿no? Y creo que fuimos muy útiles y fuimos capaces de cambiar determinadas inversiones que no iban a venir a León y que están ahí. De hecho, las grandes obras que tiene el Partido Popular en esta legislatura, o sea, que está ejecutando en estos momentos, por ejemplo en León, como el Conservatorio o el Centro de Salud de Ejido, son obras aprobadas con enmiendas presupuestarias o proposiciones no de ley de la UPL de la pasada legislatura. Es decir, no tiene absolutamente ningún bagaje en estos 2 años y medio del Partido Popular que esgrimir como triunfo, como posibilidad de buen gobierno, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hemos perdido una gran oportunidad en estos 2 años y medio con un gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Es cierto que hemos perdido ese protagonismo que nos daba, por ejemplo, en la pasada esa igualdad numérica, pero también creo que va a ser positivo porque entendemos que vamos a tener un poder de incidencia en ese cambio de políticas en la próxima mucho más fuerte que lo hemos tenido en nunca. Por eso he dicho que es una gran oportunidad para los leoneses, una gran oportunidad para la región leonesa, porque entendemos que vamos a tener una posición importante, sobre todo para cambiar políticas, que es lo que a nosotros nos preocupa. Ustedes nunca se han cerrado a posibles pactos o acuerdos con partidos de izquierdas, de derechas. Algunas encuestas apuntan a que PP y Vox podrían gobernar. ¿Cómo vería pactar tanto hacia un lado como hacia otro? Bueno, nosotros no estamos en la idea de pactar con ninguno, quiero decir, estamos con la idea de llegar a acuerdos. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Hace tiempo que descubrimos que era difícil fiarse de los acuerdos o de los pactos globales con los grandes partidos. Por lo tanto, creo que hemos aprendido la lección y eso significa que podemos llegar a acuerdos con todos, pero podemos llegar a acuerdos puntuales, es decir, acuerdos de recorrido rápido para saber exactamente si se cumple o no se cumple y para impedir que alguno utilice la política para engañar digamos, a su socio, ¿no? Yo creo que el ejemplo de la puñalada política del Partido Popular con Ciudadanos es un ejemplo fundamental para saber que es muy difícil fiarse de determinados partidos a la hora de pactar. Entonces, yo entiendo que nosotros tenemos que seguir nuestro camino y nuestro camino es ir poco a poco, intentar incidir, intentar cambiar. Yo no me creo, y lo digo claramente, yo no me creo que PP y Vox vayan a sumar. Estoy convencido de que no van a sumar. Estoy convencido de que va a ser una legislatura difícil, en tanto en cuanto va a ser importante llegar a acuerdos, y yo creo que además eso es bueno para la política y es bueno para los ciudadanos. Cuando alguien tiene la obligación de consensuar y de ceder en sus posturas, significa que generalmente las cosas salen mucho mejor, ¿no? Y por lo tanto estamos esperanzados de que el cambio llegue y que sea posible. Cuando se habla de pactos, se mira también en relación con la UPL y con León al pacto en la Diputación. No sé si los resultados de estas elecciones pueden influir en esa relación, porque ustedes les han dado un margen de tiempo al Partido Socialista para unas propuestas. No sé si se están cumpliendo. Bueno, de verdad que no ayuda. Quiero decir, no ayuda en el sentido de que cuando tú tienes un pacto y el pacto no se está cumpliendo con la rapidez que nosotros queremos que se cumpla y no se está llegando a la certeza de que esos 24 puntos que están firmados en la Diputación se cumplan, pues hombre, no ayuda. No ayuda por lo menos en la confianza. Yo creo que eso a nadie se le tiene que escapar. Es decir, yo si antes confiaba algo en el Partido Socialista, ahora me cuesta mucho más, ¿no? Lo que pasa es que ya te he dicho que en el otro lado está el Partido Popular, es decir, y sobre todo el ejemplo entre Igea y Mañueco, que tampoco parece que sean socios muy fiables. Por lo tanto, hemos aprendido la lección. Repito, no va a haber acuerdos globales, pero sí que estamos dispuestos a negociar para cambiar cosas, porque León, Zamora y Salamanca no pueden permitirse esperar ni un minuto más y porque necesitamos cambiar políticas. Hablan de León, Zamora, Salamanca. ¿Cuáles son las expectativas también en Zamora y en Salamanca, donde parece que al partido le está costando más arraigar? Bueno, es verdad, yo siempre lo he dicho, nos va a costar y nos sigue costando. Yo creo que es el recorrido más largo, ¿no? Son muchos años de inversiones millonarias por parte de la Junta, cambiando y adoctrinando realmente en sitios como Zamora y Salamanca, donde probablemente no existía la fuerza del leonesismo que existe en León. Eso significa que nos va a costar mucho más y yo estoy convencido
convencido de que va a haber un cambio de inercia en Zamora y en Salamanca. No sé si nos dará para obtener representación política, pero estoy convencido de que el aumento en número de votos va a ser importante y va a ser significativo. Y ese será el camino de partida que yo creo que va a cambiar también en esos territorios la llegada de partidos leonesistas como la UPL, ¿no? Probablemente la fortaleza electoral la tengamos en León y aquí será donde recojamos los mayores digamos, resultados políticos, pero estamos convencidos de que Zamora y Salamanca también nos van a dar una alegría. Hablamos ahora ya sí de propuestas concretas. Bueno, la principal sigue siendo la autonomía para León y la pregunta suele ser recurrente, pero ¿es buen momento? ¿Ven factible que la gente pueda apostar por ese cambio territorial que siempre parece como algo más complejo, más lejano? Bueno, nosotros, por supuesto, este es nuestro gran objetivo, es decir, esto nadie lo puede dudar, ¿no? ¿Es un buen momento? Yo creo que es un momento estupendo. Y digo que es un momento estupendo porque detrás de la UPL y detrás de esta propuesta que nosotros llevamos, existe más del 50% de la población leonesa refrendada con sus concejales, los concejales de diferentes partidos, de todos los partidos del arco político de León, es decir, más del 50% de los ayuntamientos representados, digamos, de forma en su población, han dicho que sí a esa nueva comunidad autónoma. Es decir, si nosotros dijéramos que ahora es un momento, sería algo incongruente, es decir, es el mejor momento probablemente para empezar a abrir camino y empezar a tomar decisiones que lleguen al final a que los ciudadanos de León, Zamora y Salamanca puedan tener su 18ª comunidad autónoma. Y eso es algo a lo que nosotros no vamos a renunciar nunca, porque va en los genes del partido. Y yo siempre he dicho que lo vamos a hacer, pero además por encima de todo, es decir, que nadie lo dude. Y mientras lo consigamos, el tiempo que tarde, que no, somos pacientes, queremos tenerlo ya, pero no vamos a cejar en el empeño, por mucho que alguno intente desgastarnos en el camino. Y mientras tanto, mientras llega ese momento, nosotros también vamos a seguir haciendo políticas útiles para que León, Zamora y Salamanca comiencen a tener los mismos derechos de desarrollo que tienen otras partes de esta comunidad autónoma. Precisamente le iba a preguntar que mientras llega o no llega esa autonomía leonesa, ¿cuáles son los proyectos, las grandes apuestas por las que va a pelear en esos acuerdos puntuales para que salgan adelante? Bueno, nosotros tenemos, lo hemos dicho desde el principio, tenemos 5 ejes fundamentales. El primero, que ya lo hemos hablado, que es el eje autonómico, que es el fundamental, porque creemos que desde ese marco territorial es donde podemos cambiar mucho mejor las políticas que se han hecho en estos 39 años. Pero después hay 4 ejes fundamentales, ¿no? Primero, somos conscientes de que hay que fortalecer la sanidad pública de esta comunidad autónoma y tenemos que hacerlo y tenemos que trabajar. Durante muchos años se ha debilitado la atención primaria y la sanidad en general de esta comunidad autónoma y entendemos que en estos momentos se ha utilizado la pandemia o se ha aprovechado de la pandemia para debilitar aún más el sistema. Creemos que tenemos un problema de pocos profesionales, tenemos que mejorar esas condiciones de los profesionales sanitarios para que no se nos vayan a otras comunidades autónomas y tenemos que trabajar en ello. Ese sería el primer eje, ¿no? Sobre todo tenemos que abrir los consultorios locales, esos que dice el señor Mañuco que están cerrados, pero que luego te vas allí a los pueblos, como estuvimos el otro día, y estuvimos viendo, estábamos con 20 personas allí a las puertas del consultorio y resulta que estaba cerrado y que lleva cerrado desde marzo del 2020. Por lo tanto, tenemos que empezar a tomar decisiones en ese sentido. Tenemos que trabajar también en el proceso de descentralización y a nadie se le esconde que estamos en un momento en el que parece que algunos acaban de llegar a esa conclusión, a una conclusión de la que fueron partícipes en su momento y a una conclusión o una petición que lleva haciendo la UPL durante muchísimos años. Es decir, no se puede seguir centralizando en los mismos lugares y todas las partes de esta comunidad autónoma, mientras exista este marco territorial, hasta que seamos capaces de cambiarlo, necesitan tener esa posibilidad de tener también diferentes instituciones y repartirse un poco todos los esfuerzos políticos y sinérgicos que al final pueden cambiar un poco las tendencias económicas. Yo creo que eso es fundamental y no de nuevas instituciones, sino de las que ya están. Es decir, que nadie se olvide de las que ya están, porque si tenemos que esperar a nuevas instituciones que se vayan creando, estamos apañados. Y después de la descentralización, después de la sanidad pública, yo creo que fundamentalmente tenemos que empezar a tomar decisiones para reindustrializar aquellos territorios que no lo están, ¿no? Y yo creo que León, Zamora y Salamanca tienen una necesidad importante de reindustrializar y en estos momentos, a pesar de haber firmado numerosos acuerdos
y pactos de reindustrialización, la realidad es que se sigue reindustrializando en el mismo sitio, se sigue invirtiendo en el mismo sitio, siguen llegando las grandes empresas a los mismos sitios y resulta que nosotros seguimos estando de la misma forma, ¿no? Y hay un déficit importante también en infraestructuras que son fundamentales. Nosotros geográficamente, lo hemos dicho muchas veces, somos estratégicamente importantes a la hora del mercado logístico, de la industria logística, y tenemos que empezar a fortalecer ese nodo, ¿no? Para eso necesitamos mejorar determinadas infraestructuras y necesitamos, por ejemplo, trabajar para no dejar aislado al Bierzo. Y yo creo que eso es fundamental y creo que eso es algo que nos tenemos que poner como asignatura, sobre todo ahora que todo el mundo está esperando esos fondos europeos que pueden revitalizar sobre todo y pueden mejorar determinadas infraestructuras. Por lo tanto, esos ejes son fundamentales y yo creo que en esos ejes la UPL va a centrar muchísimos de sus esfuerzos, ¿no? En 20 segundos, porque se nos acaba el tiempo, hay que conseguir recursos, fondos para todas esas ideas. ¿Cómo se pueden conseguir? Bueno, es una fenomenal oportunidad. Tenemos una ingente cantidad de dinero que va a llegar desde Europa. Creo que es el momento y, sobre todo, creo que hay una deuda importante del Gobierno central y de la comunidad autónoma con esta tierra. Comienza a ser necesario una discriminación positiva e invertir, sobre todo en aquellos territorios que no se ha invertido hasta ahora. Pues hasta aquí el tiempo de la Unión del Pueblo Leonés de Luis Mariano Santos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que marcamos el tiempo de estas entrevistas en función de la proporcionalidad por la representación que cada fuerza, que cada partido conseguía en las últimas elecciones autonómicas. Hasta aquí llega el tiempo de la UPL y el tiempo de este primer programa, estas entrevistas preelectorales. La semana que viene será turno para Partido Popular y Partido Socialista. Por nuestra parte es todo por hoy. Muchas gracias por su atención y muy buenas noches.